Buenos días a todos, un domingo más. Estoy contento de estar con todos ustedes para hacer lo que más me gusta, que es compartir abiertamente las cosas que vamos aprendiendo de la palabra. Bienvenido como pastor de la Iglesia Nuevo Comienzo. Gracias a todos por estar ahí cada domingo con nosotros. Gracias por la cercanía a pesar de la distancia a través de las redes sociales. Estoy expectante de ver el fruto de la enseñanza en la vida de todos aquellos que están escuchando. Estoy muy contento por la receptividad. He recibido mensajes durante la semana de hermanos en Cristo, de creyentes, de pastores que me comentaban la expectativa que tienen con esta serie, lo contento que están con lo que estamos compartiendo y cómo les está ayudando. Y solo estamos en la introducción. Estaba así repasando un poco y creo que podemos tocar muchos puntos que van a ayudar, pero no quiero que nos desenfoquemos y que tengamos claro que el propósito de esta serie es el poder transmitir la importancia de establecer nuestra confianza en la palabra de Dios. La palabra es eterna, la palabra no cambia, la palabra sustenta todas las cosas. Y creo que va a ser tremendo para aquellos que están buscando realmente establecer sus corazones en Cristo Jesús y en su obra perfecta, obra a favor de cada uno de nosotros. Yo quiero decirle algo. Ayer estaba pensando en esta serie, pensando en lo que Dios había puesto en mi corazón y estoy tratando de procesarlo porque no quiero transmitir información, sino realmente dar conocimiento práctico para ayudarte. Y estuve a punto de escribir en mis redes sociales reiniciando, porque me sentía como cuando necesitas reiniciar un ordenador. Y a mí me pasa cada X tiempo que necesito reiniciarme y volver al estado original, ¿no? Porque empezamos a correr, y hay conceptos que no podemos dejar de lado, no podemos olvidar. Y el tener que enseñar esta serie precisamente tiene que ver con esto. Es un llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros a que nos reiniciemos, a que volvamos al estado original o al estado inicial de nuestra conciencia cristiana. Y nosotros como cristianos entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que estamos bendecidos, entendemos que todo lo podemos en Cristo, entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas se vuelven a su favor. Y entendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entendemos que el Señor prosperará todo aquello que yo emprendo. Entendemos. La pregunta es, ¿realmente lo entendemos? ¿O simplemente nos lo dijeron y lo aceptamos como una verdad? Mi experiencia personal es la siguiente. Realmente mi corazón se estableció en una verdad de Dios, no solo cuando la escuché y me gustó, sino cuando la vi en la palabra de Dios. Hay tres voces que nosotros necesitamos como cristianos y me gustaría que la pudieras anotar. Hay tres voces o tres autoridades que necesitamos darle valor, darle lugar, prestar atención en nuestras vidas. Número uno es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Tenemos el privilegio de tener las escrituras y debemos darle la autoridad que ella tiene sobre nuestras vidas y necesitamos prestarle atención. ¿Por qué hablo de prestarle atención? Porque por mucho que la palabra de Dios sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, independientemente de que la palabra tenga la capacidad de saber hacerte entender de dónde vienen tus pensamientos, qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, cuál es el mejor camino, cuál es el peor camino. Da igual todo lo que te ofrece la palabra. Si tú no decides voluntariamente prestarle atención,
Y prestarle atención tiene que ver con darle tiempo a la palabra. La palabra no te va a hacer sustento en tu vida. Por tanto, da igual cuánto poder tenga la palabra si yo no le doy tiempo en mi vida. Y esta es una de las metas que tenemos como iglesia, o como en esta serie, perdón, es recuperar el hábito de leer, de estudiar y de meditar la palabra de Dios o las escrituras. La palabra continuamente está hablando de escudriñar. Escudriñar tiene que ver con la imagen que yo tengo en mi cabeza es como cuando se está haciendo una autopsia, ¿no? y abres el cuerpo y abres ahí y empiezas a ver todos los órganos, empiezas a ver lo interior de ese cuerpo. Esto está más característica con las películas policíacas que a mí me gustan, o series, o tal vez a algunos que les gustan las películas de zombies, estas cosas que hay ahora por ahí, y abres el cuerpo y empiezas a ver todo lo que hay dentro, ¿no? Escudriñar las escrituras tiene que ver con que voluntariamente tú vas a estudiarla, a meditar en ellas, a profundizar en ellas y realmente a descubrir los grandes tesoros que están escondidos dentro de la palabra de Dios. Pero si tú no decides personalmente, sin imposición de nadie, que la palabra escrita sea una autoridad en tu vida y le das tiempo y le prestas atención y dentro de tu día a día decides, voy a leer la Biblia y voy a ver qué dice la palabra respecto a la sanidad, respecto a la familia, respecto a mi propósito de vida, por qué existo, en cuanto a elegir las amistades, en cuanto a la influencia de las personas respecto al emprender negocios. ¿Saben que la Biblia habla de todo esto? No solo habla del cielo, de hecho la Biblia habla más de la tierra que del cielo, porque yo siempre digo que el cielo ya está bien. Jesús dijo, voy a prepararles moradas, si no fuera así yo no se lo hubiese dicho, pero Jesús dijo, yo voy al cielo a prepararles morada para que cuando ustedes vengan tengan una casa bien construida, así que el cielo está bien, Jesús lo hizo para nosotros, ¿amén? La palabra es la autoridad, hay una autoridad sobre nuestras vidas. Otra autoridad, según la palabra, para nosotros es el Espíritu Santo. La palabra dice que Jesús, cuando estaba preparando a sus discípulos para ir a la cruz, estaba tratando de explicarlo bien, Jesús estaba anunciando, estaba preparando sus corazones para que entendieran que Él tenía que morir para que nosotros vivamos. Y Él tenía que morir por nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados. Y Él tenía que morir para que nosotros fuéramos redimidos. Y tenía que resucitar para que nosotros fuéramos justificados. Y los discípulos se pusieron muy tristes y Jesús les dijo que por qué se entristecían, que Él no los iba a dejar solos, sino que les iba a enviar al Espíritu Santo, alguien que es igual que yo, pero sin las limitaciones físicas que yo tengo ahora. Y se refería al Espíritu Santo. Y Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, que nos iba a guiar a toda verdad y que nos iba a recordar todas las cosas y que nos haría entender los tiempos futuros. Por tanto, el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. La palabra dice que en el momento que nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y hace morada en nuestros corazones. Él nos sella en nuestro interior como propiedad de Dios y no hay diablo ni demonio que nos pueda tocar, porque somos propiedad de Dios. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que Él hace de nuestro cuerpo un templo para Él. Y Él está dentro de nosotros. Y dentro de nosotros, Él nos hace entender las cosas, nos hace interpretar los tiempos, nos hace entender las Escrituras. No podemos entender la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es maravilloso que en este tiempo levantemos la voz nuevamente y digamos, el Espíritu Santo está en nosotros y está en nosotros para ayudarnos a entender la palabra, entender cómo ponerla por práctica, entender quiénes somos, cómo la palabra describe que somos,
cómo caminar en lo que somos en Cristo y lo que nos pertenece experimentar y lo que no nos pertenece experimentar. Como ejemplo, Romanos capítulo 8 dice que nadie nos puede condenar porque Dios es el que nos justifica. Gloria a Dios. Obviamente habla de aquellos que hemos creído en Jesucristo, que creemos en Jesucristo y estamos establecidos en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Ok? Así que nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, en creer que Él resucitó y que su sacrificio fue aceptado. Y el Espíritu Santo es el que nos hace entender estas cosas. Por eso el libro de Romanos, que es el que enseña de una forma tremenda y maravillosa que somos la justicia de Dios, llega al capítulo 8 y nos introduce en la necesidad de entender que el Espíritu Santo está con nosotros y está con nosotros como autoridad para tomarnos de la mano, para mostrarnos las Escrituras, para mostrarnos nuestra herencia, para mostrarnos la nueva vida que tenemos en Cristo y ayudarnos a caminar en esta vida maravillosa llamada nueva creación, donde en nuestro interior hay un grito que dice: Dios es mi Padre y mi Padre me ama. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la autoridad en nuestros corazones. La palabra es una autoridad en nuestras vidas. Y la tercera autoridad que el Señor nos dio, y entiendan la palabra autoridad. Es importante entender la palabra autoridad. La palabra autoridad no tiene que ver con sojuzgar. No tiene que ver con un yugo, tiene que ver con ayudar. Número 1, ayudar a ser libre. Número 2, a descubrir qué libre soy. Y 3, a vivir, a experimentar esa libertad. A caminar en la libertad que tenemos en Cristo y experimentar el fruto de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es autoridad, no es autoridad entendida fuera de la palabra, que tiene que ver muchas veces con imposición, con poner un yugo, con oprimir. Todo esto no viene de Dios, viene de nuestro enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La tercera autoridad que la palabra dice que tenemos son los dones del ministerio. Y los dones del ministerio descritos en Efesios capítulo 4, versículo creo que 11, es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es un orden de importancia, sino es un orden, pueden escribirlo, pero son igual de importantes cada uno dentro de su función. El apóstol tiene una característica muy particular que tiene que ver con iniciar obras, iniciar en lugares donde nadie inició, ir a lugares donde no hay el evangelio e iniciar una obra de predicación, de exposición del evangelio. También de ayudar a creyentes a crecer en los primeros pasos de fe y establecer iglesias. Los profetas tienen la cualidad de hacernos ver la palabra en practicidad con nuestra vida e incluso a veces revelarnos cuestiones futuras o muchas veces darnos una palabra específica sobre cosas que solamente nosotros sabemos. Obviamente esto requeriría un estudio particular, pero para que lo entiendas. El evangelista es aquel que tiene una pasión desmesurada porque todo el mundo conozca a Jesucristo, que todo el mundo descubra que la paga del pecado es la muerte y es verdad, pero que la voluntad de Dios fue enviar al Hijo y que por medio de Jesucristo todo el que cree en Él es salvo. El evangelista quiere que todo el mundo sea salvo y es llamado por Dios para predicar a todos que hay salvación por medio de Jesucristo. Y a la gente le gusta escucharlo, a la gente le gusta recibirlo y establece el corazón de las personas en la necesidad de recibir la salvación, el perdón de sus pecados por medio única y exclusivamente de creer en Jesucristo. Y entran en figura los pastores y maestros que muchas veces están juntos, son dones que funcionan de forma paralela, a veces a través de personas diferentes o de la misma persona, y el pastor es el que alimenta,
el que protege y el que guía. El pastor está con la oveja. El maestro enseña, el maestro muestra las escrituras, el maestro nos ayuda, nos enseña a desgranar la palabra, a profundizar en los conceptos, en el contexto bíblico, en el contexto histórico, cultural, el propósito original de lo que la palabra dice, y nos ayuda a interpretar las escrituras, y su función básicamente es ir a la palabra y desgranarla de manera que podamos entender los conceptos. El pastor no solamente enseña, sino que nos ayuda a practicar, a aplicarla a nuestro día a día. El pastor está contigo para darte el alimento, para enseñarte directamente a tus necesidades, el estar contigo, el poder orar juntos. El pastor normalmente es el que sabe cuáles son tus necesidades, es con la persona que tú puedes hablar, puedes comentarle asuntos personales. El pastor es el que limpia las ovejas, es el que está con ellas y el que les va mostrando el camino. Qué maravilloso, porque Dios podía haber usado un símil diferente, pero usó el símil del pastor y la oveja. ¿Por qué? Porque el pastor es un personaje muy particular, porque él no va detrás de las ovejas, él va adelante, y las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Qué maravilloso, porque el pastor no es alguien que domina a las ovejas o a los creyentes, ahora hablo como pastor del ministerio, sino que es alguien que te va diciendo a una iglesia local, va dirigiéndola en la dirección de la palabra. Y el pastor normalmente tiene dos tipos de palabra. La palabra respecto al plan de Dios general de esta iglesia. Por ejemplo, yo como pastor de la iglesia Nuevo Comienzo, tengo un mensaje para los miembros de nuestra iglesia, para decirle, miren, Dios quiere de nosotros como grupo que vayamos en esta dirección. Y ahí enseño la palabra respecto a lo que Dios quiere para nosotros como grupo, como colectivo cristiano. Pero paralelamente, yo como pastor tengo una palabra específica del Señor para cada miembro de mi iglesia. Y ahí puedo ayudar a los hermanos a crecer en el conocimiento de la verdad y practicar la palabra y que tomen buenas decisiones en su vida. El pastor no está para tomar las decisiones de la gente. El pastor está para aconsejar lo que la palabra dice. Y la persona es quien toma sus propias decisiones y ahí escoge la palabra de Dios o el conocimiento que heredó de su familia, de su cultura, de su país o de su experiencia. Cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué digo que hace lo que quiere? Vuelvo al origen. Hay tres autoridades que Dios ha puesto a nuestra disposición. Autoridades, recursos para que te vaya bien. Tres autoridades que son recursos dados por Dios porque me ama y quiere que me vaya bien. Estos tres recursos son la palabra escrita, que es la palabra profética más segura, que nunca dejará de cumplirse, ni una coma, ni una jota, ni un punto. No hay nada que esté en la palabra que que quede sin cumplimiento. Y esto nos puede traer confiabilidad, seguridad y descanso. Número 2, el Espíritu Santo está en nuestro interior, está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Él está con nosotros para ayudarnos a entender las Escrituras y para entender los asuntos de la vida y cómo enfrentarnos a ellos. Es muy extenso esto. Y luego los dones del ministerio, porque Dios estableció que aquellos que creemos en Jesucristo nos establezcamos en iglesias locales, donde haya un pastor que obviamente nos pastoree. Y pastorear, vuelvo a repetir, tiene que ver con que, número 1, nos trae el alimento de la palabra de Dios. Número 2, protege de los enemigos, protege de los destructores. Ahí tenemos la imagen de David que protegía las ovejas del lobo, del león, del oso. Él protegía.
y protege de las falsas enseñanzas, protege de las falsas doctrinas, protege del sectarismo, protege de muchas cosas. Incluso a veces protegemos de malas decisiones porque traemos consejos, ¿no? Número 1, alimentamos. Número 2, protegemos. Número 3, damos dirección, que es la dirección que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces es muy importante volver a darle valor a estas tres voces. Y en esta serie específicamente quiero hablar de darle voz de autoridad en nuestras vidas a la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 7, versículo 23, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuchen, esta es la conclusión de Jesús a uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia, más conocido por la humanidad, que es el Sermón del Monte. Todos hablan del Sermón del Monte, pero Jesús en el Sermón del Monte habló temas trascendentales. Recuerden que Jesús empieza a introducir el mensaje del Evangelio. Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Cristo Jesús. La voluntad de Dios se está manifestando y Jesús la está introduciendo. Jesús la está empezando a predicar para que ellos entiendan que realmente lo que Dios viene a traer no es una religión, no es una organización, no. Él viene a traer la voluntad de Dios, la que siempre fue la voluntad de Dios para la humanidad, la empieza a transmitir por medio de Jesús, porque Jesús los está preparando. ¿Para qué? Para que vuelvan a poder caminar en la victoria que Dios siempre planificó para ellos cuando Él muriera y resucitara. Aleluya. Él iba a morir en la cruz, iba a resucitar al tercer día y nos iba a dar la victoria sobre todo lo que nos había alejado desde el Edén, de la voluntad perfecta de Dios. Y Él está diciendo: la voluntad perfecta vuelve, la voluntad perfecta va a estar otra vez disponible y les voy a mostrar un camino mejor, más excelente, gloria a Dios. Y me encanta cuando usted estudia en el libro de Mateo, la bienaventuranza. Usted ve que Jesús habla de la bienaventuranza, habla de la justificación. Él ya introduce el tema de la necesidad de ser la justicia de Dios en Cristo. Habla de la oración, el orar en comunión con Dios y no como un acto religioso para ser visto con los demás, sino para tener comunión con Dios. Habla de confiar en Dios más que en el dinero. Habla de que el hacer tesoros en el cielo te garantiza que no vas a perder esa inversión, sino que va a producir más y más beneficios, mientras que confiar en los asuntos de la vida, en este aspecto, en este caso en el dinero, te iba a traer sufrimiento, porque el dinero va y viene. Eso lo hemos descubierto todos. Habla acerca de la importancia del carácter, acerca de no vivir en afán, de no vivir en preocupación, de no vivir en ira, el daño que esto nos causa. Incluso llega a hablar de la fidelidad matrimonial, la importancia de que seamos fieles a nuestro cónyuge, de que la voluntad de Dios es que nos vaya bien en el matrimonio. Y en medio de todo esto, Jesús cierra un momento trascendental de su ministerio diciendo lo siguiente: yo les estoy enseñando la palabra, pero cada uno de nosotros decide recibirla o no recibirla. Y esto es así.
Él concluye diciendo, mi sabiduría está disponible, mi enseñanza está disponible, pero tú puedes recibirla. Aquí él dice, aquel que oye y las hace. Hace dos grupos, aquellos que oyen y hacen. Es decir, escuchan la palabra, reciben la palabra, aceptan la palabra, practican la palabra y van a tener un fruto de la palabra que creyeron y actuaron en ella. Y otro grupo es aquellos que oyeron la misma palabra, pero no creyeron la palabra, no aceptaron la palabra, por ende rechazaron la palabra, caminaron sin la palabra y tienen un fruto sin la palabra. Y él habla de edificar nuestras vidas. Yo quiero que anotes algo. Algunos sé que anotan frases y será bueno que esta la anotaran. Cada uno de nosotros edifica su vida con sus decisiones. Cada uno de nosotros edifica su vida con las decisiones que toma. Y Jesús está diciendo, hay dos formas de edificar tu vida. Número uno, con la palabra. Número dos, sin la palabra. No hay más formas. La vida se tiene que edificar. Cada uno de nosotros edifica. Te hayas dado cuenta o no, tú estás edificando tu vida. Y solo hay dos formas de hacerla. Edificar tu vida con la palabra y edificar tu vida sin la palabra. Y quiero decir algo que creo que te va a ayudar. Jesús dice que los dos recibieron la misma palabra. Y también dice que circunstancias negativas vienen a todos. Cada uno de nosotros tiene experiencias positivas y experiencias negativas. Como siempre digo en mi iglesia, diga gracias pastor por no mentirme. A tu vida van a venir circunstancias negativas. Yo escucho en las redes sociales personas discutiendo sobre un cristiano puede tener COVID o no tener COVID. Escuche, no es un tema de qué experiencia puede venirnos a nuestra vida, es con qué respondo en la vida. ¿Respondo con la palabra o respondo sin la palabra? Y uno responde con aquello que tiene en el corazón. Déjeme decirle algo. No es el momento del problema cuando tenemos que ir a la palabra, ¿eh? Claro que podemos ir, pero no lo recomiendo. Porque la palabra, Jesús está diciendo que cuando lo que vamos a marcar la diferencia en tu experiencia y en tu respuesta en las circunstancias de la vida, va a ser dónde está edificada tu vida en el momento que viene el viento, la lluvia y el río con ímpetu contra tu vida. ¿Dónde estás afianzado cuando vienen las circunstancias negativas? Porque parece, déjeme hacer un paréntesis, parece que los predicadores ya no podemos decir que en la vida hay circunstancias negativas porque no tenemos fe. No tiene nada que ver la fe. La fe no tiene nada que ver con lo externo. La fe tiene que ver con la convicción en tu corazón, con lo eterno, que es la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo, mi fe no tiene nada que ver con las circunstancias externas, sino con mi convicción interna de la palabra que es eterna. Y Jesús está diciendo, escuchen, circunstancias negativas le van a venir a todos. Lo que va a marcar la diferencia es dónde está edificada tu vida cuando vienen contra ti. Y esta es la clave. Y Jesús dijo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Esto es lo importante. Ay, pastor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, pastor?
No sé, ¿estás en la tierra, sí o no? ¿Quién te dijo que no vas a experimentar circunstancias negativas? El tema es que la Biblia dice que no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El tema no son las circunstancias externas, hermano. Usted no puede controlar las circunstancias externas. Hay momentos que estás arriba, hay momentos que estás abajo, hay momentos en los que eres el superhéroe y hay momentos en los que eres el villano para todo el mundo. Esto me ha pasado a mí. He estado en momentos donde José Luis es el rescatador, es el salvador, es el gran líder. Y de repente pasé a ser el gran villano, el gran golpeador, el gran traidor. No sé, pasamos de ser héroe a villano en cuestión de segundos, man. Las circunstancias de la vida no las puedes determinar tú. Lo que sí puedes determinar tú es con qué vas a responder a las circunstancias de la vida. Y yo te estoy avisando, al igual que te avisó Jesús, en la vida hay circunstancias positivas y circunstancias negativas. Gloria a Dios, porque podemos disfrutar de grandes momentos. Pero también gloria a Dios, porque en medio de los momentos delicados, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Y aunque ande en medio de valle de sombra de muerte, yo no me voy a quedar ahí en el valle de sombra de muerte. Estoy pasando por en medio, estoy pasando triunfante, porque Él ha preparado una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y en Él, en Cristo Jesús, soy más que vencedor. Aleluya. Ningún arma forjada contra mí prosperará. El Señor condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio y saldré victorioso en todas las circunstancias negativa de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi vida está edificada en la roca que es Jesucristo, mi esperanza de gloria. Él es mi baluarte de victoria. Él es mi seguridad. Él es mi fuerza. Él es mi sabiduría. Gloria a Dios. Esta es la clave. Esto es lo que yo quiero ayudarte a entender. ¡Wow! Estoy contento por cómo el Espíritu Santo sé que está hablando a tu corazón. Deja de condenarte por las circunstancias negativas que hay en tu vida. Deja de pensar que eres un mal cristiano. Deja de condenarte por tus errores. Comienza a edificar tu corazón con la palabra de Dios. Comienza a ir a la palabra. Descubre lo que la palabra dice que eres en Él. Descubre que ninguna condenación hay para ti. Descubre que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Descubre la palabra que tú eres miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es tu cabeza. Tienes su sabiduría, tienes su inteligencia. Descubre tantas cosas maravillosas que yo no te puedo ahora decir todo lo que la Biblia dice de ti, pero sí te puedo decir, ve a la palabra. Deja de condenarte. Pastor, estoy enfrentando un problema de salud. Ok, no te condenes. Ve a la palabra. La palabra dice que ella es medicina a todo nuestro cuerpo y es refrigerio a todos nuestros huesos. La palabra dice que Él te dará largura de días y años de vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que confíes en Él de todo tu corazón, porque ella es la que te trae la vida. La palabra dice que por la llaga de Jesús fuiste curado. Escucha, si Jesús sanó a la suegra de Pedro, puede sanar a cualquiera. Es un chiste. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. Pastor, pero ¿por qué me enfermé? No me estoy burlando, me produce tristeza. Porque yo también me hice esas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué caí en estas cosas? ¿Y por qué me equivoqué? ¿Y por qué me porté así con estas personas? Y yo me condenaba. Pero en Juan capítulo 9, Jesús iba con los discípulos y ven a un hombre ciego de nacimiento.
y los discípulos empiezan a debatir, como ahora veo que los cristianos, los pastores se ponen a debatir en Facebook. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? La religión siempre va a menospreciar a las personas. La religión siempre va a mirar tus errores. Porque la religión no proviene de Dios, proviene de los hombres. Pero el Evangelio, que es Cristo Jesús, el Evangelio, que es la manifestación de la voluntad de Dios y el poder para que esta voluntad se experimente en tu vida, dijo. Aquí el debate no es por qué está enfermo. Aquí lo importante es que yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo viene para mostrar, para manifestar, para hacer las obras del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él sea sano. Por tanto, no te estés condenando, no te estés menospreciando, no estés culpándote. ¿Y por qué estoy así? La voluntad de Dios siempre es sanarte. José Luis, pero yo no soy cristiano, no creo en Jesús. La voluntad de Dios siempre es sanarte. Él no te ama por ser cristiano. Él te ama con amor eterno porque Él te creó. Y te creó para tener comunión con Él. Y envió a su Hijo Jesucristo para que si crees en Él, seas hecho un hijo de Dios. Y lo hizo antes de que tú hicieras nada bueno. ¿Ves? Esto es edificarnos en la palabra. Viene una circunstancia negativa y la respondemos con la palabra, sin ninguna condenación, sin ninguna culpa. Cuando mi esposa y yo pasamos por circunstancias negativas, de ámbito personal, ámbito financiero, ámbito de salud, no faltaron los mensajes de culpa. Tienes que arreglar esto, esto y esto y esto. No tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es Jesús más algo que haga yo. El Evangelio Jesús lo hizo, yo lo recibo, está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un regalo de sanidad para ti. Pero al igual que la sanidad en cualquier área de tu vida. Por eso creo que este es un gran momento. Esto es uno de los mejores mensajes que podrás escuchar. No porque lo estoy enseñando yo, sino porque creo que nosotros en el siglo XXI necesitamos volver a establecer iglesias, creyentes, familias, cuyo fundamento sea Jesucristo, fundamento sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un fundamento seguro, la economía no es un fundamento seguro, la salud no es un fundamento seguro, las amistades no son fundamentos seguros, nuestros trabajos, nuestros negocios no son fundamentos seguros, todo es tan volátil. Lo único que no cambia es la palabra. Y creo, y le doy gracias a Dios por esto, creo que el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje de esperanza, este mensaje de seguridad, de confianza. Hay una confianza mejor. Yo mismo ha habido momentos en mi vida donde me he distraído como cristiano y he dejado de edificar en la palabra. Y no te va bien, porque en cuanto no caminas en la palabra, automáticamente caminas en la otra sabiduría que queda, que es sin Dios. Y sin Dios no somos tan listos. Anote esto. Sin la sabiduría de Dios no somos tan listos. No somos tan inteligentes. Porque las tres autoridades que Dios nos ha dado, la palabra de Dios escrita, el Espíritu Santo y mi pastor, son tres voces que me ayudan a ver las cosas como Dios las ve. Y me ayudan a tomar un rumbo correcto en mi vida y un camino correcto en mi vida. Y sé lo que me pertenece, porque estoy en la palabra y la palabra es completa en mi vida. No tenga miedo a escribirlo. Anote, la persona que está escribiendo frases que estoy diciendo y me encanta que lo haga, por favor escribe, no somos tan listos sin Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios,
Ahí está, gracias Ana. Qué bueno. No somos tan listos en la sabiduría de Dios, ninguno de nosotros. Pero qué bueno, porque en Dios sí somos listos. En Dios, mira, en Dios ves cosas que otros no ven. Con la sabiduría de Dios te adelantas a los tiempos y te preparas. Viene una crisis y tú ya estás preparado. Antes que viniera la pandemia, en mi corazón había una palabra que me decía: edifica tu corazón y el corazón de los hermanos de la iglesia en la sanidad. Y yo en cada domingo, meses atrás, casi un año, en cada domingo yo sembraba sanidad divina. Ahí están los hermanos que están escuchando y lo saben. Siempre hablo algo de sanidad y hablo algo de confianza en Dios en la finanza. ¿Por qué? Porque en mi corazón estaba una guianza del Espíritu Santo de que algo iba a venir en contra de la sanidad, en contra de la finanza. Entonces, como el Espíritu Santo, que es una autoridad en mi vida, me lo puso en el corazón, yo no solamente empecé a meditarlo en mi corazón personal, en mi tiempo personal, sino que empecé a sembrarlo en la iglesia y en cada reunión, cada domingo, cada jueves que tenemos reuniones familiares. Siempre tengo una palabra de sanidad, siempre tengo una palabra de provisión financiera. ¿Por qué? Porque sabía que venía un golpe, porque el Espíritu Santo me guió. Y esto es lo maravilloso de la fe que estoy compartiendo contigo. Qué privilegio de poder hablar con cada uno de ustedes. Estoy feliz de poder compartir esta palabra con ustedes y el poder abrir mi corazón y hablarlo de una forma así coloquial, amistosa, simple, porque creo que así es como la palabra tiene que ser compartida, sin apariencias, sin misticismos, sin formalismos ritualistas, sino de una forma normal que tú me puedas entender y te des cuenta. Jesús era así. Jesús dice: edifica tu vida con la palabra, porque momentos difíciles van a venir a todos. Y si tu fundamento es Cristo, si tu fundamento es la palabra que no cambia, los malos tiempos van a pasar y tú seguirás firme. Pero también Jesús dijo que hay personas que escuchan la misma palabra, pero la rechazan y edifican con su propia sabiduría. La Biblia habla de la sabiduría natural, la sabiduría sin Dios, animal, terrenal, diabólica. Y esta decisión va a producir que en medio de las tempestades de la vida, tu casa caiga. Y no es una amenaza, al contrario, es un consejo de Dios. Por eso lo hablo así tan tranquilo, porque hay gente que usa un versículo y empieza a maltratar a los oyentes y empieza a tratar mal a la gente que está escuchando. Nunca fue la voluntad de Dios condenar ni maltratar, sino el poder aconsejar para que te vaya bien. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Y Jesús te está aconsejando. Todo lo que yo te enseño, te animo a recibirlo, te animo a escucharlo, te animo a darle lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando vengan las circunstancias buenas o negativas, a ti nada te va a mover, porque tu fundamento es la palabra, tu fundamento es eterno y nada lo cambia. Escuche, la caída de Adán no cambió la palabra de Dios. Adán maldijo la tierra, dice la Biblia. Adán trajo muerte y maldición a la tierra. Adán cambió a la naturaleza del hombre, pero no cambió la palabra. La palabra permaneció firme. Los errores de Abraham, de David, de Moisés, de los profetas, de los fariseos, nada de eso cambió la palabra. Escuche, los errores de los cristianos o de los pastores, me incluye a mí, nuestros errores como pastores, tus errores como cristiano, no han cambiado la palabra. La palabra no cambia. La palabra nunca falla. La palabra siempre funciona. Y la palabra siempre va a hacer que tu vida permanezca firme, independientemente de las circunstancias.
vamos porque el Señor está contigo para que vivas una vida de victoria. Y creo que esta serie, volviendo a la palabra, te va a ayudar a establecerte en un fundamento que es seguro, que no cambia y que te va a ayudar a tener éxito en la vida. Y en la eternidad, porque no vamos a casa. Bueno, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado juntos. Gracias por estar ahí. Aquellos que se han ido conectando en último momento, yo te animaría a escuchar la enseñanza entera. La voy a compartir, como digo siempre, en el Facebook de la Iglesia Nuevo Comienzo, en mi Facebook personal y en el canal de YouTube Iglesia Nuevo Comienzo. Yo te animo a volver a escucharla. Va a ser de mucha edificación para ti. También te animo a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Conociendo lo Mejor, donde estamos compartiendo material de enseñanza en pequeñas cápsulas de tiempo, pero que creo que van a ser de mucha ayuda para todos aquellos que lo escuchen. Y aquellas personas que nos están escuchando y no asisten a ninguna iglesia, durante la semana nosotros estamos teniendo reuniones a través de Skype de forma más particular, más personal, sin las redes sociales, y estamos teniendo reuniones en grupo para seguir compartiendo la palabra tanto los martes como los jueves. Y así que te animaría, si estás buscando un lugar donde congregarte, da igual el país, da igual la ciudad, da igual tu nacionalidad. Estamos teniendo grupos familiares en Honduras, en Uruguay, en París, en Canarias, aquí en Barcelona, en Terraza, en diferentes lugares. Estamos teniendo grupos, incluso Bolivia. Perdónenme si me olvido de algún lugar, pero quiero darte la oportunidad. Si tú estás buscando un lugar donde estar con los hermanos, compartiendo la palabra, estamos para servirte. Si quieres contactar con nosotros, me escribes por Messenger y estaré gustoso de poder atenderte y ayudarte en lo que necesitemos, lo que necesites que te ayudemos. Bueno, muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí y recuerda, la palabra es un fundamento seguro en el cual podemos estar descansando. Amén. Un abrazo, te queremos, chao.